entender los tiempos verbales para obtener una mejor comprensión y interpretación de la Biblia. Porque aquí en la Biblia, la gran mayoría de los verbos están en tiempo futuro. Tomando de ejemplo, versículo 6, escucharán calamidades, noticias y guerra. Eso está en tiempo futuro. Versículo 7, se levantarán naciones contra naciones. Ese verbo levantarán está en tiempo futuro. Versículo 9, en estos días los entregarán a aflicciones y los matarán y serán odiados por muchas naciones. Estos verbos entregarán, pues está en tiempo futuro. Versículo 11, y surgirán muchos falsos profetas. El verbo surgir, surgirán, está en tiempo futuro. Versículo 14, entonces se proclamará este evangelio, el evangelio del reino, seguirá proclamándose en el tiempo futuro durante los primeros 3 años y medio. Versículo 15, por tanto, cuando vean la señal de la profecía de la abominación de estructuras del profeta Daniel, cuando vean esa profecía está en tiempo futuro, que ocurrirá a mitad de los 3 años, a mitad de los 7 años, perfecto, así, a mitad de los 7 años, que son los primeros 3 años y medio, pero de los 7 años de tribulación, los primeros 3 años y medio, a la mitad de los 7 años, la mitad, se espera que se cumpla el versículo 15, que es por cuanto vean la señal de la abominación destructora de la cual habló el profeta Daniel. Los judíos tienen que estar pendientes de esa señal que viene siendo el anticristo, que se hace pasar por Dios o se hace pasar por el Mesías, el Salvador. Pues llegará un tiempo que ese anticristo que se hace pasar por Dios o por el Mesías o por Jesús, llegará un tiempo que se sentará en el templo y va a profanar el templo. Profanar el templo, no sé de qué forma. Es posible permitiendo que haya idolatría en el templo, que haya mucha maldad y idolatría en el templo. Y los judíos se van a dar de cuenta, porque siempre los judíos han entendido que el templo es sagrado y que no puede ser profanado, y que mucho más Jesús, el verdadero Jesús, nunca sería capaz de profanar el templo metiendo idolatría y paganismo y cosas como esa. Los judíos llegará un tiempo que abrirán los ojos, como dice la profecía de Zacarías. Vamos a leerlo. Zacarías 12, 10 y 11. Zacarías 12, 10 y el 11. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y ellos mirarán a mí, me mirarán a mí, a quien traspasaron. Y ellos llorarán como se llora por un hijo y unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día, ¿ves? Cuando llegue aquel día, habrá mucho gran llanto en Jerusalén, como el llanto de Hadadrimón en el valle de Megiddo. ¿Por qué razón? Porque una vez el anticristo entre en el templo, que ya se cree que muchos judíos tienen su templo preparado. En la actualidad muchos judíos ya tienen casi preparado ese templo. Y se espera que para ese futuro tiempo se use ese templo, donde en el templo pues se acostumbraban a hacer sacrificio de expiación, leer la Torá, el mandamiento, estar en la presencia del Señor y mucho más, muchas cosas más. Entonces los judíos
que no creyeron en su verdadero Mesías, en el tiempo de Jesús. Muchos habían rechazado a su verdadero Mesías. Ellos están esperando a su verdadero Mesías. Pero llegará un tiempo que Dios destapará el velo de la confusión y el engaño que ellos han estado teniendo. Porque la función del anticristo es hacerse pasar por Dios o por el Mesías, por el Jesús, haciendo milagros, sanando personas, haciendo milagros falsos, resolviendo los problemas económicos, y van a engañar a muchos de los escogidos, como dice aquí. Pero llegará un tiempo que cuando Dios les revele a los judíos en Jerusalén, a muchas de la nación de Israel, cuando Dios les revele a muchos de esos judíos incrédulos que habían rechazado a su verdadero Mesías cuando él estaba en la tierra, cuando Jesús estaba en la tierra, Dios le va a abrir su entendimiento, que lo profetiza aquí, pues Zacarías 12, 10 y 11. Le va a hablar en su espíritu, va a despertar su espíritu. Y ellos van a darse de cuenta que ese Jesús no es el verdadero Jesús, es el anticristo. ¿Cómo se van a dar cuenta? Cuando el anticristo profane el templo, poniendo idolatría, maldad, malicia, como sea, no se sabe de qué forma va a profanar el templo. Pero para los judíos el templo es muy sagrado y Jesús jamás haría eso, profanar el templo. Ellos se van a dar de cuenta. Y cuando el Espíritu de Dios repose sobre su espíritu, sus entendimientos van a ser aclarados y van a despertar. Este no es el Jesús. Entonces ellos van a informar eso a todo Jerusalén. Van a hablar. Entonces el anticristo se va a dar de cuenta que lo descubrieron. Lo descubrieron. Cuando el anticristo se dé de cuenta que lo descubrieron, que Israel, un remanente, descubrió que él no era el Jesús y él es el anticristo, muchos llorarán. ¿Quiénes llorarán? Muchos de la casa de Israel. Muchas naciones de Israel y judíos que rechazaron a Cristo van a llorar. Señor, oh Mesías, Mesías, te hemos rechazado en el tiempo que tú viniste. Perdónanos, Señor Jesús. Perdóname, Señor, te hemos rechazado. Te hemos vituperado. Perdóname, perdóname, maestro. Van a entonces a llorar amargamente. ¿Ok? Pero Dios aprovechará ese tiempo para protegerlos de la mano del diablo o del anticristo, porque el anticristo va a atacarlos. Es por eso que aquí en Mateo dice que cuando venga ese tiempo, dice, huyan, que eso se comienza aquí en el versículo 16 en adelante. Versículo 16. Entonces los que estén en Judea no vayan al monte, y el que esté en la azotea no baje a recoger lo que esté en su casa, y el que esté en el campo no retroceda para recoger ropa ninguna, pero hay de las que estén embarazadas en aquellos tiempos, criando hijos en aquellos días. Oren, oren a Dios, pues para que su huida, la huida, nos ocurra durante el clima del tormentoso ni el día de reposo, porque habrá entonces una gran aflicción, tal como nunca la ha habido desde el principio del mundo hasta hoy, ni tampoco la va a haber. Y si no fuera hecho poco aquellos días, ninguna carne, ninguna persona podrá sobrevivir. Pero a causa de los escogidos, ¿cuáles son los escogidos? Pues el pastor, la iglesia. No, no. La iglesia va a estar ya con Cristo en los lugares celestiales. No es la iglesia. Por eso es que cuando se carece, cuando nosotros tenemos ausencia de conocimiento, se levantan los falsos profetas a profetizar, diciendo, después del eclipse, vendrán esto y vendrá esto y vendrá esto. ¿Por qué? Por una ausencia de conocimiento. Aún llamándose profeta.
aún diciendo que son profetas. Y Pablo nos da una enseñanza muy bonita. No estoy seguro si es en la primera o segunda carta de Corintios. Es posible que quizás sea la primera. Capítulo 14, versículo 37 de Corintios. Corintios 14, 37 da una palabra dirigida a los profetas. A los profetas. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que los mandamientos que yo les estoy dando son los nuevos mandamientos del Señor. ¿Por qué dice Pablo los nuevos? Pues son las enseñanzas nuevas que se le van a la iglesia, que hace una distinción entre lo que llamamos la ley y los profetas, hace una distinción, un separamiento, hace una separación, se distingue, se diferencia entre las señales y milagros no, señales y profecías que van a ocurrir para Israel. Pero Pablo nunca enseñó que la iglesia esté pendiente de señales y milagros, señales y profecías. Por eso Pablo dice en Corintios 14:37, si alguno se cree que es profeta o se cree que es espiritual. Espiritual, el contexto de espiritual es una persona apto en el conocimiento de la palabra. Y un profeta tiene que estar apto para profetizar. Porque una persona que sea o no sea profeta se va a dar de cuenta. Le estará mirando. Va a estar mirando y va a decir, este no es falso, este no es profeta nada. Porque tuerce la palabra y tiene a todo el mundo engañado. Hay muchos que se van a dar de cuenta. Claro que sí. Despierta, iglesia, y te alumbrará el Señor. Espiritual significa persona madura, apto en la revelación del conocimiento de la palabra, en lo que Dios revela a Pablo, apto y conocimiento de la palabra, en lo que la iglesia se le entregó, las doctrinas y las enseñanzas que a la iglesia se le entregó para nosotros. Entonces, en cuanto a señales, que estoy hablando de señales, me mantengo en las señales todavía. Todavía me mantengo en las señales. Vamos a ver un ejemplo. Como yo te dije, el versículo 29 y 30, inmediatamente después de la aflicción de aquellos días, el sol se oscurecerá. Llegará un tiempo que el sol se va a oscurecer y la luna tampoco nos va a dar, como dice la profecía de Joel, la luna se va a poner como rojizo, señal de juicio. Pero ahí es cuando fallaron muchos que se llaman ser profetas. Que después del eclipse va a venir esto. Me revela a Dios que va a venir muerte. Así. Todos los días en este mundo nacen y mueren gente diariamente. Todos los días nacen gente y todos los días mueren gente. Para que tú digas que haya muerte. Te aprovechas en un día muy específico para lanzar profecía. Mira, te viene una profecía. Dice el Señor, el día de Halloween me revela a Dios. Va a venir demonios. Ay, por favor, deja eso. No seas mentiroso, claro. Todos los días en este mundo hay demonios por los aires volando. Por los aires siempre han habido espíritus malignos. No tiene que venir un día específico de Halloween para decir, Dios me revela. No. Tú tienes muchos engañados, pero no a todos puedes engañar. Te dice el Señor. Tendrás a muchos engañados, pero no a todos puedes engañar. Para el diablo y sus demonios, es más fácil engañar a un ignorante que a una persona apto en el conocimiento de la palabra. Porque los demonios del diablo no atacan mucho, no atacan tanto a ministros que conocen y son entendidos de la palabra. Pero el diablo tiene mucho ataque con aquellos ignorantes, que son neófitos, indoctos de la palabra. Así que Dios llama a la iglesia a que escudriñe la palabra, a que conozca su verdad. Es tiempo que conozcamos la palabra del Señor, ¿ok? Discúlpame, mi querido hermano, que yo te hable de esta palabra. Perdóname que yo te hable de esta forma. Hay momentos que yo soy muy cariñoso,
muy cariñoso con ustedes. Pero cuando Dios pone una palabra para ustedes un poco fuerte, es por amor. Y es por amor y por el bien de muchos de las iglesias, en el nombre del Señor Jesucristo. Pero muchas de estas profecías se las dio Dios en el tiempo de estos tiempos para que ellos estuvieran pendientes. Por ejemplo, la profecía que habla en el versículo 32, que es una de las profecías más importantes. Ahora bien, de la higuera aprendan. Y cuando se habla de la higuera representa a Israel. La higuera representa a Israel, no es la iglesia. Representa a la nación de Israel. De la higuera aprendan. Jesús está poniendo una parábola del árbol de la higuera. Porque los judíos sabían mucho y conocían muy bien el árbol de la higuera. Ellos conocían muy bien distinguir un buen estado de un árbol de higuera. Y ellos sabían distinguir cuando un árbol literalmente de la higuera no estaba en un buen estado. Y por eso Jesús le habla por señales de los árboles, las plantas, la luna, el sol, pero es para ellos. Entonces, como ellos sabían distinguir la higuera, literalmente, aquí la higuera es una representación de Israel. Y dice, y aprendan de la higuera la ilustración después de que se ponen tiernas sus ramas y brotan sus hojas, saben o sabrán que es el verano, que el verano ha llegado. Pero entonces cuando Dios le está diciendo esta palabra aquí, significa que pronto llega. El verano aquí viene siendo un tiempo que va a llegar. Pero ese tiempo que va a llegar es dándoles la respuesta a ellos de la pregunta que ellos están haciendo, que es, ¿cuándo será la señal de tu venida? Pues ellos tienen que estar viendo estas señales para ellos saber cuándo viene Jesús en su segunda venida para traer juicio y número 2, para establecer un reino con el pueblo de Israel. Ellos son ellos, no es la iglesia. Ahora pregunta, ¿cuál es la señal de nosotros? Ya que hablamos de señal, aunque para nosotros no hay señal, pero vamos a poner un ejemplo. ¿Qué sería entonces para nosotros una señal? Aunque Pablo no habla de señales. Pues para nosotros la señal sería como esperar que la plenitud de los gentiles sean salvos. Cuando la plenitud de los gentiles pecadores, Dios vea que todos ya han llegado al conocimiento de Cristo para salvación, pues ahí está la señal para nosotros. Esa es la señal para nosotros, ¿ves? Para nosotros la iglesia en ese tiempo. Que en cualquier momento, cuando se cumpla la plenitud de los gentiles, salvo, que solamente Dios lo sabe, solamente Papá Dios lo sabe, pues llegará un momento que Cristo va a levantar su iglesia. Punto y se acabó. Y cuando Cristo levante su iglesia, va a ser un día hermoso, glorioso, contento. No es como muchos profetizan. Después de la crisis va a venir un tiempo de dolor. ¿Qué? ¿Dolor para quién? Pablo dice que el día de Cristo va a ser glorioso, hermoso, bonito, mas no para todos. No para todos. Porque los que se quedaron y no se fueron al arrebatamiento, será un día de espanto, de dolor. ¿Dónde está mi familia? Ay, Dios mío, ¿dónde está aquella gente? Mi familia desapareció. Va a ser un día de espanto. ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué la profecía da miedo? La profecía nunca da miedo. La verdadera profecía en la gracia despierta la conciencia y para decir uno, si hemos creído, pronto hay esperanza y saldremos de este mundo. La profecía es para darle esperanza, no miedo. Ok, no he terminado, hermano. No he terminado todavía. Pero hablando de señales, hablando del tema de las señales, recordamos el contexto. Disculpa, hermano, que yo sea un poco fuerte, ¿verdad? Hay momentos que Dios permite que dentro de mí, dentro de mi espíritu, salga como una palabra fuerte, penetrante, fuerte, como trompeta, fuerte. Pero eso
es el Espíritu Santo que me lo permite, ¿ok? Discúlpame que yo a veces me pongo un poquito de esta forma, ¿ok? Gloria a Dios, alabado sea Dios. Mateo 16, vayan conmigo a Mateo 16 en cuanto a las señales. En Mateo 16, del 1 hasta el 4, los fariseos y saduceos interrogan a Jesús con la intención de hacerle una pregunta a Jesús, y mira la respuesta que Jesús le da a ellos. A ellos. Observa aquí en Mateo 16, 1 hasta el 4. Dice así: y se acercaron los fariseos y saduceos hacia Jesús para probarlo. Le exigieron y le dijeron que le mostrara una señal del cielo. Oye, Jesús, muéstrame una señal del cielo. Vamos a ver si tú eres Jesús de verdad. Le dijeron, muéstranos una señal del cielo. En el versículo 2, Jesús le responde a ellos diciendo: al caer la tarde, ustedes, ¿ve? Jesús dice, miren, ustedes, al caer la tarde del día, ustedes dicen, habrá buen tiempo. Sí, habrá buen tiempo. Cayó la tarde y déjame yo examinar los tiempos de los cielos. Al caer la tarde, ustedes dicen, el cielo está rojizo. El cielo está rojizo. Y por la mañana, ustedes también dicen, hoy tendremos una tempestad, porque el cielo está rojizo y está nublado. Ellos decían, hoy vamos a tener una tempestad, porque el cielo está rojizo y está nublado. La palabra nublado es oscuridad, tiniebla, terror. Después que oscurezca el sol, la luna de sangre, va a venir un tiempo de la ira de Dios. Pero Jesús le dice a ellos, hipócritas. Le dice a ellos, hipócritas. Ustedes saben muy bien analizar los aspectos del cielo. El aspecto físico. Es como decir, las noticias. Tú sabes que cuando uno prende la televisión, da las noticias, los noticieros. Va a haber lluvia, sí, pero el día de mañana va a haber el sol. Pues ellos estudiaban los tiempos físicos. Los tiempos físicos. Ellos estudiaban muy bien eso. Pero Jesús le dice, hipócrita. Ustedes saben analizar los aspectos del cielo, pero no saben discernir. No saben discernir los signos de los tiempos. No saben discernir el tiempo espiritual donde Cristo vendrá. Los tiempos donde Cristo va a establecer un reinado. No saben discernir bien el tiempo actual y el tiempo futuro. No saben distinguir los tiempos proféticos. Cuando van a ocurrir el tiempo de la gran tribulación, las 7 copas de ira. Ustedes no saben eso. No saben eso. No saben distinguir, diferenciar. Por eso Jesús le dice, hipócrita. Te pregunto, con mucho amor. Voy a hablar algo con mucho respeto hacia ustedes. Perdóname, iglesia, perdóname, con mucho amor, reverencia ante Dios y respeto hacia ustedes. Si Jesús estuviera en este año 2024 con nosotros, la iglesia, si Jesús estuviera con nosotros en este año 2024 y especialmente el 8 de abril, si Jesús estuviera ahí junto a mucha gente cristiana mirando la iglesia y mucha gente dijeran, después de la eclipse va a venir esto, ¿qué tú crees que pudiera Jesús hablarle?
¿Qué tú crees que Jesús pudiera hablarle a los cristianos? Aquí Jesús le dijo a los fariseos, hipócritas, no saben discernir los tiempos. Bueno, con eso te lo digo todo. Jesús es amor y nos da esperanza y Jesús tiene paciencia para que la iglesia pues se levante y despierte. Despierta tú que duermes y te alumbrará el Señor. Gloria a Dios. Discúlpame, hermano. Espero que con esta enseñanza y este ejemplo ustedes puedan capturar lo que Dios te está queriendo hablar a ustedes también, ¿ok? En el nombre del Señor. Yo lo que voy a hacer es no ir muy amplio, porque en el versículo 32 y 33 en adelante, Jesús le está mostrando a ellos la higuera que representa a Israel. Y le está diciendo, cuando ustedes vean todas estas cosas, entiendan que ha llegado a la puerta, ¿qué cosa? El tiempo de los juicios. La segunda venida de Cristo para traer el juicio, y también después que pasen los juicios, esa misma segunda venida es para que Cristo establezca su reino con ellos. Todas estas señales no aplican a la iglesia para hoy en día. Pero de estas palabras podemos aprender nosotros, iglesia. Pablo nos enseña a nosotros, iglesia, a que tenemos que seguir predicando la palabra, el evangelio de Cristo, para que los pecadores que se pasan mirando todas estas cosas estén informados de Cristo, de Dios, puedan ser salvados y librados del tiempo venidero que va a venir. Esa es la función y el ministerio de la iglesia. La iglesia está esperando el arrebatamiento, ¿ok? La iglesia está esperando y Cristo está esperando que la iglesia despierte. El sueño y el dormir es un dormir y un sueño de estar pendiente y ocupado en cualquier otra cosa menos de predicar el amor de Cristo y el evangelio de Cristo. ¿Ok? La iglesia será levantada cuando ocurran todos estos eventos. Eso es lo más importante que Pablo el apóstol nos habla a la iglesia a nosotros. Y eso debe de ser gran motivo para nosotros. Pero mucho más que Dios manda a la iglesia, prediquen. Aquellas personas que no conozcan a Cristo, a Jesús. Prediquen a su familia, prediquen a sus vecinos, prediquen la palabra de amor. Y en los momentos difíciles, pídenle a Dios que te dé fuerza, que Dios estará con ustedes. Voy a terminar con esta palabra y finalizo, ¿ok? Vamos a movernos a Filipenses 3, versículo 20 y 21. Dice Pablo, por nuestro trabajo es conforme al cielo. El trabajo que estamos haciendo de llevar el evangelio es conforme al cielo, a lo que vamos a recibir del cielo. El trabajo es llevar el evangelio. No estar amedrentando la iglesia con tantas profecías, ¿ok? La profecía es la misma palabra que se anuncia a Cristo, ¿ok? Y luego dice Pablo, de donde nosotros esperamos a nuestro Señor, Salvador. La iglesia no ha sido puesta para esperar al anticristo. La iglesia no ha sido puesta para esperar al anticristo. Ni tampoco la iglesia está para estar sumando, gestando, dividiendo y diciendo quién puede ser el anticristo y de dónde vendrá. Nosotros no tenemos esa encomienda, esa función. A Dios no les ha entregado esa función a nosotros. Dios dice en su palabra que estamos esperando a nuestro Salvador Jesucristo. No es el anticristo. Despierta, iglesia. A nuestro Señor Jesucristo, quien transformará el cuerpo. Transformará este cuerpo. Por eso es que yo tuve una revelación hace unos cuantos meses atrás, pero hace 3 o 4 semanas atrás, yo la testifiqué. Donde hace unos cuantos meses, pero hace poco tiempo lo testifiqué, donde Dios me mostró el arrebatamiento. Y Dios me mostró
una transformación en mi cuerpo. Una transformación donde yo veía mis manos como fluorescentes, alumbrando, que yo no veía la carne humana con los huesos, los dedos, los huesos. No, yo no veía eso, yo veía blanco todo. Yo me veía y me sentía contento y yo estaba consciente que era el día del Señor que estaba levantando a su iglesia. Me veía como una imagen. Yo mismo, Dios permitió a mí verme como una imagen, no como un cuerpo humano, físico, es como una imagen espiritual, una imagen santa, espiritual. En un sueño que yo conté, que no lo conté completo, no lo conté completo, el sueño, por lo menos conté una parte, pero había mucho más que yo pude hablar en la revelación. Entonces, cuando tú cuentas eso, y otros lo oyen, les sirve de esperanza que se entreguen a Cristo, que Cristo va a levantar a su iglesia pronto para que el pecador reciba su alma salva de este mundo que va a venir. Y eso es lo que Dios quiere. Pablo dice, esperamos a nuestro Señor Jesucristo, quien transformará el cuerpo de nuestra humillación para que sea semejante al cuerpo de su gloria, según la grandeza de su poder, mediante el cual todo se sujeta a Él. Qué lindo. Voy a pausar y dejarlo así. Pero no te preocupes que yo regreso la semana próxima a ver si Papá Dios me da otra palabra. En el nombre del Señor. Un abrazo. Que Dios te bendiga en el nombre del Señor Jesucristo. Sean bendecidos. ¿Ok?